Saludos de Cristo, hermano y hermana que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Soy Enoc Martín con ustedes en los comentarios de Escuela Sabática Profundizada desde Guatemala, Centroamérica, con la lección titulada La fe del Antiguo Testamento, un tema vital e importante para cada uno de nosotros. Pero para continuar, le invito a que reverentemente nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro primer punto es sobre la versión que utilizó el apóstol Pablo para escribir sus epístolas. Gálatas, el capítulo 3, el verso 8 declara: la Escritura. Con el término escritura, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a la Biblia, que en ese entonces estaba formada por lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. En Gálatas capítulo 3, el verso 8, la última parte declara: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Acá se cita Génesis capítulo 2, el verso 3. Leamos Gálatas capítulo 3, el verso 10, la última parte. Escrito está: maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Acá se cita Deuteronomio capítulo 27, el verso 26. El apóstol Pablo hizo uso del Antiguo Testamento. Pero ¿qué versión utilizó? Encontramos que la versión en el tiempo del apóstol Pablo, que era común, utilizado tanto por los judíos como por los paganos, era la Septuaginta o la Biblia de los 70. Se le llama así porque fueron 72 traductores de la Biblia del Antiguo Testamento, que era en hebreo, al griego. En realidad fueron 72 eruditos judíos que tradujeron la Biblia. Pero para redondear el número de traductores se conoce como 70. Por eso se le llama la Biblia de los 70 o la Biblia Septuaginta. Vamos a leer una cita que nos comenta sobre este detalle. El Cristo triunfante, en el prólogo, en la página 6, nos comenta sobre ello. Alrededor del año 282 antes de Cristo, un grupo de eruditos judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego por orden de Ptolomeo II, Filadelfo, para beneficio de las multitudes que desconocían el idioma hebreo, la versión de los 70, Septuaginta. Esto está escrito en el Cristo triunfante, página 6, en el prólogo. Observemos que esta traducción se hizo en el año 282 antes de Cristo. Era la versión que estaba en el tiempo del apóstol Pablo, versión del Antiguo Testamento en griego. Y es esta versión la que utiliza Pablo, según los expertos, en el libro de Gálatas, en la epístola de Gálatas, como también en el resto de sus escritos. Pasemos a nuestro punto número 2. El Antiguo Testamento, el gran almacén de la palabra de Dios. Para ello dirijámonos al libro de Génesis, el capítulo 41, el verso 29 y 30. Vienen 7 años de gran abundancia en todo Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Veremos que esto tiene una aplicación con Cristo. Lo primero que debemos observar es que José fue un tipo de Cristo. Comprobémoslo. José
salvó vidas en Egipto y en el mundo de su tiempo. Cristo salvó vidas y salva vidas en nuestro tiempo. También encontramos que José fue vendido a los ismaelitas. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael e Ismael de Abraham. En resumen, José fue vendido a los descendientes de Abraham. De igual manera, Jesús fue vendido a los sacerdotes judíos descendientes de Abraham, tipo y antitipo. También tenemos que José, cuando empezó a gobernar todo Egipto, tenía 30 años. Para ello se puede leer Génesis capítulo 41, el verso 46. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante Faraón, rey de Egipto. Lucas, el capítulo 3, el verso 23, nos declara específicamente que Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio. José 30 años cuando empezó a gobernar. Cristo tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Tipo y antitipo en perfección. Y lo reafirma el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo José y sus hermanos, en la página 244, declara: la vida de José ilustra la vida de Cristo. Así como José almacenó el grano durante los 7 años de abundancia, de igual manera Cristo almacenó el grano, el alimento, en el alfolí celestial, en el Antiguo Testamento. José almacenó el grano y el grano es alimento. Jesús almacenó el grano, la palabra de Dios, que también es alimento. ¿Cómo se comprueba? Deuteronomio capítulo 8 nos declara, Deuteronomio, el capítulo 8, leeremos el verso 3 en la última parte. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces se puede comprobar que la palabra de Dios también es un grano, también es un alimento. Así como José almacenó el grano para alimentar al mundo y salvarlo, de igual manera Cristo almacenó los granos de la palabra, el alimento inspirado, en todo el Antiguo Testamento. El gran almacén de la palabra de Dios. Antiguo Testamento. Tenemos todo este almacén de la palabra de Dios. Tanto José como los egipcios fueron y sacaron el grano del almacén para sobrevivir los 7 años de hambre. De igual manera, tanto Cristo como los apóstoles se dirigieron al gran almacén de la palabra y de ahí sacaron, obtuvieron la evidencia para alimentar a la gente de su tiempo. El apóstol Pedro citó el Antiguo Testamento, sacó del gran almacén del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, al escribir Gálatas y todas sus epístolas, se dirigió al gran almacén del Antiguo Testamento para alimentar al pueblo del Señor. Esto es una maravilla. Ahora pasemos a nuestro punto número 3. Y es sobre el período del Antiguo Testamento, es decir, cuándo inició el tiempo del Antiguo Testamento y cuándo terminó. Diremos que este período del Antiguo Testamento inició con Abraham, desde que salió de Ur de los Caldeos, basado en Génesis capítulo
11, el verso 31. Y concluyó este periodo en la crucifixión de Cristo. Eso lo podemos corroborar en Oseas capítulo 1, el verso 9, donde se declara: vosotros no sois mi pueblo, ni yo vuestro Dios. Ese verso se cumplió cuando los judíos crucificaron a Cristo y Él les dijo que ya no más iban a ser su pueblo como nación. Entonces, el período del Antiguo Testamento inició con el llamado de Abraham de salir de Ur de los Caldeos y concluyó en la crucifixión de Cristo. De este punto a este punto tenemos el período del Antiguo Testamento. En este período se escribió todos los libros que hoy tenemos en el Antiguo Testamento. Puesto de otra manera, diremos que el período del Antiguo Testamento abarcó desde Babilonia hasta Grecia. Comprobémoslo. Recuérdense, Abraham salió de Ur de los Caldeos, basado en Génesis capítulo 11, el verso 31. Ur era una ciudad de los caldeos. Los caldeos eran de Babilonia, es decir, Ur era de Babilonia. Abraham y su padre y el resto de su familia eran de Babilonia. Por lo mismo declaramos que el período del Antiguo Testamento inició desde Babilonia y concluyó hasta Grecia. Veámoslo gráficamente. Para ello dirijámonos a esta gráfica, la de Daniel capítulo 2. La estatua de Nabucodonosor. Tenemos la cabeza de oro, tenemos los pechos y los brazos de plata y tenemos el vientre y los muslos de bronce. El periodo del Antiguo Testamento inició con Babilonia porque Abraham fue parte y vivió en Babilonia. Ahora, notamos que después de Babilonia vinieron los medos y los persas, y después de los medos y los persas vino Grecia. Se puede observar que Grecia, de acuerdo a la historia, fue conquistada por Roma. Según los expertos en historia, Roma conquistó la última división de Grecia en el año 27 antes de Cristo. Y me refiero a la dinastía ptolomeica, a la dinastía de Ptolomeo. Fue la última división que Roma conquistó y se apoderó. Por eso los historiadores declaran que en el año 27 antes de Cristo, Roma convirtió esa dinastía, esa división de Grecia, la convirtió en una provincia de Roma. El período del Antiguo Testamento inicia desde Babilonia y concluye con Grecia, cuando es dominado por Roma. Por eso encontramos que Cristo aparece en el período de Roma, en el Nuevo Testamento. Obsérvese la gráfica profética de Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor, y esto es perfección. La cabeza, el tronco, y luego vienen las extremidades. Las extremidades, en este caso las dos piernas, serían Roma imperial y Roma papal. Y luego viene el mundo presente en los pies. Ahora, la cabeza y el tronco, me refiero a la cabeza, los pechos, los brazos, el vientre y los muslos. En el tronco tenemos
los órganos vivientes, los órganos vitales que alimentan a las extremidades. De igual manera, el Antiguo Testamento, todos los libros inspirados, todos los profetas que escribieron y contribuyeron para esa colección, todo el Antiguo Testamento sirve como alimento para los que vinieron después de haberse escrito. En este caso, viene Roma y luego viene el mundo presente. Nosotros, al igual que Pedro, Pablo y el resto de los cristianos, nos alimentamos del Antiguo Testamento. Como ya hemos dicho, abarcó el periodo de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Puesto de otra manera, Daniel capítulo 7 presenta 4 bestias. La número 1, el león, Babilonia. La número 2, el oso, los medos y los persas. La número 3, el leopardo, Grecia. El Antiguo Testamento abarcó desde Babilonia hasta Grecia. Y después de Grecia viene la cuarta bestia, la indescriptible, que representa a Roma. Si se observa en la gráfica profética, encontramos que hay una división. Hay algo que marca la diferencia entre Grecia y Roma. Está la cruz. Es decir, entre Grecia y Roma está la línea divisoria del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Definimos entonces que el período del Antiguo Testamento abarca desde Abraham hasta la crucifixión de Cristo. O puesto de otra manera, el período del Antiguo Testamento abarca desde Babilonia hasta Grecia. En ese periodo se escribió todos los libros que hoy le conocemos como el Antiguo Testamento y de los cuales nosotros nos alimentamos. Pasemos a nuestro cuarto y último punto, y es en relación al nombre de Abraham. El lector de la epístola a los Gálatas puede notar que el apóstol Pablo cita a Abraham, no a Abram, es decir, utiliza el nombre ya con el cambio. Eso se puede ver en Gálatas capítulo 3, el verso 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham. Dirijámonos al gran almacén, al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Veamos el cambio. Génesis, el capítulo 17, el verso 5. Y tu nombre no será más Abram, sino Abraham. ¿Notamos el cambio? Y es el nombre que utiliza el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Puede leerse y puede comprobarse que el nombre ya con el cambio consta de 7 letras. Hágalo, escríbalo, cuente las letras. Abraham. Recuérdese que lleva H. Abraham. 7 letras. Ahora veamos que a la esposa de Abraham también se le hizo un cambio a su nombre. Eso se puede leer en Génesis 17, el verso 15, pero voy a leerlo desde la versión que utilizó la sierva del Señor. Me refiero a la versión King James, en inglés. Génesis 17, el verso 15. Acá dice que el nombre de Sarai iba a ser cambiado a Sara. Pero en español, Sara consta de 4 letras.
Pero en la versión inglesa, la versión King James, la que usó la sierva del Señor para la escritura de sus libros inspirados, aquí en la King James, el nombre con el cambio, Sara, lleva H al final. Sara, H al final. Entonces, si escribimos Sara y H al final, contaremos las letras y veremos que son 5 letras. Por el otro lado, tenemos también Génesis capítulo 16, el verso 1, donde dice: ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. En español, el nombre de Agar consta de 4 letras, pero en la versión King James, la que usó la sierva del Señor, en Génesis, el capítulo 16, el verso 1, el nombre Agar lleva H al inicio y luego Agar. Entonces, el nombre Agar consta de 5 letras. Lo impresionante de todo ello es lo siguiente: Abraham tuvo un hijo con Agar, la sierva. Abraham tuvo un hijo con Sara, el hijo de la promesa. Si sumamos el número de letras del nombre Abraham, que es 7, más el número de letras de Agar, que es 5, nos da un total de 12. 7 más 5, 12. Esto implica que el Israel antiguo, según la carne, están representados por Agar. En una lección posterior lo comprobaremos con Gálatas capítulo 4. Pero por hoy se puede observar que el nombre de Abraham, que consta de 7 letras, y el nombre de Agar, que consta de 5 letras, sumados hacen un total de 12. Ahora, se puede también observar que fueron 12 tribus según la carne que ya existieron. Por el otro lado, también se puede notar que si sumamos el número de letras del nombre de Abraham, que son 7 letras, más el número de letras del nombre de Sara, obtendremos 12. 7 del nombre de Abraham, 5 del nombre de Sara, Sara con H al final, 5 letras, 7 más 5 hacen un total de 12. Esto lo único que puede indicarnos es las 12 tribus, no según la carne, sino según el Espíritu. Nos referimos a lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 7, del verso 5 al verso 8, encontramos que serán sellados 12,000 de cada tribu. Si son 12,000 de cada tribu y son 12 tribus, obtenemos 12,000 por 12 igual 144,000. Esto es maravilloso. El Israel antiguo, 12 tribus. El Israel moderno, finalmente serán también 12 tribus, que la Biblia les da el número exacto, 144,000. En la epístola de Pablo se nos mencionó el nombre de Abraham, no de Abram, porque la palabra de Dios es tan profunda en significado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, levantada proféticamente en 1844, con varios objetivos, y uno de ellos es reunir a las 12 tribus esparcidas, reunir al Israel moderno. Eso se puede comprobar así de sencillo al leer el libro Primeros Escritos. El título dice mucho, Primeros Escritos. En el capítulo titulado Mi primera visión, y se observará que lo primero que Dios le reveló a la sierva del Señor fue
los 144,000. Lean ese capítulo y observarán que hay 6 menciones del número 144,000 solo en ese capítulo. Mi primera visión. ¿Por qué? Porque el objetivo de la iglesia adventista es reunir a las 12 tribus esparcidas, reunir a los 144,000. Veamos esto desde el ángulo de Gálatas. Para ello dirijámonos a esa epístola, Gálatas. Al leer el capítulo 3 y el capítulo 4, se observará que el apóstol menciona 9 veces el nombre Abraham en toda su epístola. 9 veces. Comprobémoslo. Gálatas capítulo 3, el verso 6, declara: Abraham creyó a Dios. Aquí está la primera mención. Gálatas capítulo 3, el verso 7. Hijos de Abraham. Esta es la segunda mención. Gálatas capítulo 3, el verso 8. El evangelio a Abraham. Este es la tercera mención. Gálatas capítulo 3, el verso 9. Así los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham. Esta es la mención número 4. Gálatas capítulo 3, el verso 14. La bendición de Abraham. Esta es la mención número 5. Gálatas capítulo 3, el verso 16. Las promesas fueron hechas a Abraham. Esta es la mención número 6. También tenemos Gálatas capítulo 3 en el verso 18. Ya no la concedió a Abraham mediante la promesa. Esta es la mención número 7. Ahora leamos Gálatas, el capítulo 3, el verso 29. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham. Esta es la mención número 8. Y finalmente tenemos la mención de Gálatas capítulo 4, el verso 22. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Esta es la mención número 9 en toda la epístola a los Gálatas. ¿Por qué 9 veces la mención del nombre Abraham? Porque indica mucho. Veámoslo desde el ángulo de Mateo 20. Aquellos que aún no tienen una comprensión amplia de Mateo capítulo 20, les aconsejamos que nos escriban en nuestro muro en Facebook, que nos pueden encontrar como Enoch Marshalls, o escríbanos acá abajo en los comentarios en YouTube y solicítenos el tema completo de Mateo capítulo 20, detalle por detalle, y se lo enviaremos a través del correo electrónico que usted nos proporcione. Se lo enviaremos por escrito. En Mateo capítulo 20 tenemos 5 llamadas. La primera llamada es por la mañana, la segunda a la hora tercera, y la tercera llamada a la hora sexta, y la cuarta llamada a la hora novena, 9, novena. Algunas versiones dicen nona, la hora nona. Y luego tenemos la quinta llamada a la hora 11, a la hora 11. 5 llamadas en Mateo 20. El grupo llamado a la hora novena, a la hora nona, a la hora 9 fue la iglesia adventista del séptimo día, con la misión de predicar el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Por eso decimos que la iglesia adventista del séptimo día es el Israel moderno. Abraham 9 veces mencionado en el libro de Gálatas. Sé que estamos haciendo la conexión.
Abraham es mencionado en la epístola a los Gálatas 9 veces. Y la iglesia adventista del séptimo día se identifica en Mateo 20 como el grupo llamado a la hora 9, a la hora novena. ¿Hay conexión entre Abraham y la iglesia adventista del séptimo día? Sí, porque la iglesia adventista del séptimo día reunirá en su medio a las 12 tribus, al Israel moderno, opuesto en términos de Apocalipsis 7, del 4 al 8, reunirá a los 144,000. Pongámoslo desde otro ángulo, mucho más fácil, pero poderoso. Se estarán preguntando por qué coloqué acá varios libros inspirados. Por una razón importante y vital. Acá tenemos los testimonios para la iglesia. Espero que usted sepa cuántos testimonios para la iglesia dejó escrito la sierva del Señor. Porque debe considerarse que antes de que ella muriera dejó escrito muchos libros publicados. Sin embargo, después de su muerte se publicaron varios libros, pero esos libros son recopilaciones. Un ejemplo típico es Eventos de los Últimos Días. Es una recopilación, es un libro póstumo. Es decir, es un libro que fue publicado y recopilado después de la muerte de Elena de White. Pero los testimonios para la iglesia no son recopilaciones. Todos los testimonios para la iglesia fueron escritos y publicados mientras Elena de White vivía. Eso dice mucho y debe haber una razón impresionante por qué. Ahora, contemos cuántos testimonios para la iglesia dejó Elena de White. Debo mencionar que cuando dice para la iglesia se refiere específicamente, exclusivamente a la iglesia adventista del séptimo día, nuestra amada iglesia. Veamos cuántos testimonios Dios nos dejó. Contemos: número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 y el que usted está viendo en su pantalla, número 9. Son 9 testimonios, no son 10 ni 11 para la iglesia. Específicamente son 9. ¿Cuántas veces se menciona el nombre de Abraham en la epístola a los Gálatas? 9. ¿Cuántos testimonios para la iglesia adventista del séptimo día nos dejó Dios a través de Elena de White? 9. Hay una conexión impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a reunir en nuestro medio a los 144,000, a las 12 tribus de los hijos de Israel. El Israel moderno. ¡Qué gran misión! ¡Qué gran objetivo! Los más grandes misioneros, que son los 144,000, serán adventistas del séptimo día. Ellos acabarán toda la obra en todo el mundo. Un privilegio ser adventista del séptimo día, porque usted puede ser, si gime y clama por las abominaciones que se están cometiendo en la iglesia, usted puede ser un candidato potencial para ser uno de los 144,000. Que el cielo los bendiga poderosamente. Para concluir, le invito a que reverentemente nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias
por enseñarnos estas impresionantes verdades. Mueva a su pueblo, Señor, a promover, a esparcir esta gran verdad por todos los medios, que lo esparzamos para honra y gloria de usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y de seguro nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.